manera sencilla es que nosotros no somos robots. Vamos a leer estos textos que corresponden a, a estos puntos para ver qué dice la Biblia respecto a esto. Primera de Samuel 23, 11 y 12. Mateo 11, 21 al 23. Bueno, vamos al 24, del 21 al 24. Y Hechos 15, 18. Esos tres textos para empezar. Dice primera de Samuel 23, 11 y 12. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos. Descenderá Saúl como ha oído tu siervo. Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová Dios dijo, sí, descenderá. Luego dijo David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. Entonces, David está en esa ciudad de Keila, huyendo de Saúl, y él escucha que Saúl va a venir, y él está preguntando al Señor, ¿Saúl va a venir? El Señor dice, sí, él va a venir. Y él pregunta, ¿y estos hombres, ellos me van a entregar a Saúl? El Señor dice, sí. Entonces, si seguimos leyendo, vamos a ver que en vez de quedarse ahí y decir, bueno, el Señor lo ha dicho y así va a suceder, no, él entendió que eso era, si él se queda, eso es lo que va a pasar. Pero él se levanta y se va, porque entonces la idea en este texto es que Dios sabe las intenciones de los corazones y lo que va a pasar. En este caso, lo que va a pasar si David se queda, si nada cambia, esto es lo que va a pasar. Pero luego David sale y escapa y continúa la búsqueda de Saúl. Mateo 11, del 21 al 24. Mateo 11, 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubiera arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta los cielos, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, Jesús sabía lo que puede haber pasado si en Sodoma y Gomorra hubiesen visto los milagros que vieron en Capernaum, o Tiro y Sidón
si hubiesen visto los milagros que se hicieron en Corazín y Betsaida, ellos hubiesen arrepentido. Entonces, si eso es verdad, alguno puede preguntar, ¿por qué Dios no lo hizo? ¿Por qué Dios no mandó a alguien a hacer milagros? Bueno, eso no fue su voluntad. No podemos cuestionar los motivos de Dios en lo que Él hace. Y también Hechos 15:18. Hechos 15:18. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, Dios, a través de los profetas, había revelado lo que estaba pasando en ese tiempo. Y los apóstoles reconocieron, Dios ya sabía todo esto de antemano, y lo reveló a través de los profetas. Ahora vamos a leer Isaías 40, 13 y 14. Romanos 9 del 11 al 18. Romanos 11, 34. Y Primera de Corintios 2, 16. Isaías 13, 40. del Ujú. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó, enseñándole a quien pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la providencia? Entonces, el Señor está preguntando, ¿quién ha sido el consejero de Dios? Dios es el que gobierna, Dios es el que dirige. Romanos 9 del 11 al 18. Vamos a ver un ejemplo de esta soberanía, de la elección soberana de Dios. Romanos 9, 11 al 18. Pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Entonces, vemos ahí el ejemplo de Rebeca. Está embarazada de Jacob y Esaú, y ellos están peleando ahí en su vientre,
Y ella está orando y pregunta, pero Señor, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y el Señor dice, esto es lo que va a pasar. El mayor va a servir al menor. Ellos no habían nacido todavía y el Señor le estaba diciendo a Rebeca lo que iba a suceder. Entonces vemos que Dios controla todo aún antes de que nosotros nacemos, y Él ya eligió a Jacob, como dice ahí, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dios lo había determinado desde antes de la fundación del mundo. Y también el otro ejemplo es con Faraón. Dios endureció el corazón de Faraón para mostrar su gloria, su poder, y para librar a Israel de Egipto. Y Pablo dice, Dios tiene misericordia del que Él quiere, y el que Él quiere endurece. Entonces es Dios que tiene el control. También vamos a leer Romanos 11:34. Romanos 11:34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Vemos ahí el mismo tema, la misma pregunta que estaba haciendo Isaías. Entonces Pablo está utilizando esto y dice, Dios no necesita a nadie que le dé consejo. Dios es soberano, Dios hace lo que su voluntad ha determinado que va a hacer. Y 1 de Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Interesante, porque es la misma pregunta, ¿verdad? ¿Quién conoció a la mente del Señor? Pero al final dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, espero que hayamos podido ver en estos textos lo que los autores de la confesión están tratando de comunicar, que Dios ha decretado todo lo que va a pasar, pero no fue porque Él sabía de antemano lo que íbamos a hacer, sino que fue entonces no lo decretó porque Él previó lo que iba a suceder, no. Es como dice Pablo ahí en Romanos, ¿quién ha sido el consejero de Dios? Dios es soberano. Dios hace lo que le place. Ahora,
Leamos, por ejemplo, nuevamente el mismo número 2 con los versos que ya hemos leído y analicemos un poco todo esto para que tengamos una idea clara de lo que realmente se está diciendo. Ujú. Dice, aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada ha decretado, porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Los versos que acabamos de leer comienza en Isaías mismo diciendo que Dios sabe antes de que las cosas vayan a suceder, ya Él la conoce. Eso nos pone a nosotros en un problema. Ujú. Pero somos nosotros como seres humanos que exigimos que alguien nos explique. Ujú. Dios está diciéndole a la humanidad que Él no tiene que explicar nada. Ujú. Él está diciendo simplemente yo soy Dios, Ujú. y luego los versos siguen diciendo yo hago lo que quiero. Ujú. Además dice, yo en Romanos dice, yo tengo misericordia del que yo quiera tener misericordia. Ujú. Bueno, los seres humanos preguntamos, eso es injusto. Bueno, podemos Dios leer. preguntará, ¿eres tú justo más que Dios? Ajá. Ese es donde la Biblia te va llevando. Podemos Entonces, leer tú haces 19 esa y 20. pregunta, Ajá. si tú haces esa pregunta, está diciendo que ahora yo soy más justo que tú, porque yo no haría eso. Y Dios le pone al hombre la pregunta en sus manos. Entonces, ¿tú eres más justo que Dios? Ujú. No lo puede ser. Entonces, Dios hace en este mundo lo que Él quiere. Pero ¿quiénes pueden llegar a entender esto? Bueno, como termina exactamente Primera de Corintios. Ujú. Aquellos que en verdad tienen ahora la mente de Cristo pueden someterse y sujetarse y vivir por fe, entendiendo de que el mundo le pertenece a Dios y que hay cosas que son de Dios, y yo únicamente ahora tengo que decir, Señor, gracias por el que tú en tu misericordia me escogiste a mí. Ujú. Toda la escritura está diciendo, tanto los ángeles como nosotros estamos en las manos de Dios. Ujú. Dios es quien controla todo. Y yo simplemente tengo que decir como criatura, Señor, como decía Nabucodonosor, tú haces con tus criaturas, tanto en el cielo como en la tierra, como tú quieres. Y yo no soy quien para decirte cómo hacerlo. Ujú. O sea, Ujú. Nabucodonosor tuvo que entender eso, y a nosotros posiblemente todavía nos quede entender lo que Nabucodonosor tuvo que entender a la brava. Ujú. ¿Entiendes? Porque entendió que Dios hace lo que Él quiere. Yo no soy quien. Si Dios no me salvara a mí o no salvara a nadie, Él seguiría siendo justo, porque son sus criaturas. Ujú. Él hace lo que Él quiere. ¿Por qué lo hace? Yo no sé. Yo no puedo decir que sé, no lo sé. Nadie lo sabe. Pero el Ujú. hombre solamente tiene que entender, bueno, Dios me puso aquí con una responsabilidad, yo la ejerzo, y Dios en sus planes me salva. Ujú. Soy ejemplo al mundo, soy luz en el mundo por la misericordia de Dios. Siento tristeza por aquellos que andan en perversidad y en pecado, porque todo es de Dios. Sin embargo, Dios, como vivimos la semana pasada, no introdujo el pecado, sino que hizo un ser humano con responsabilidad, a los ángeles con responsabilidad, Ujú. y los dejó actuar. Eso Exacto. es todo. Exacto. ¿Qué quiere él con eso? Yo no sé. Ujú. Y debían de haber incluido en el texto de Romanos 9, ellos pusieron del 11 al 18, debían de haber puesto hasta el 20. Entonces podemos leer el versículo 19 y 20 de Romanos 9. Que básicamente subraya lo que el pastor Billy ha dicho. Se me ocurre algo para ilustrar. Yo pienso siempre que va a haber una frontera que uno no sabe dónde está la línea entre la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Ujú. Muchos de nosotros hemos visto, por ejemplo, el océano Atlántico y el Pacífico. Tienen una frontera.
Y si tú lo ves, muchas veces puedes ver que uno incluso es más alto que otro. Y que uno es azul y otro es verde. Y no se mezclan. Pero nadie cuestiona eso. Nadie sabe qué fuerza hace que se mantengan ahí sin mezclar. Pero lo vemos y lo aceptamos como una realidad. Nadie Ujú. cuestiona. Ujú. Pero cuando se trata de Dios, siempre queremos que Dios dé todas las respuestas. Pero Él es soberano para no dar todas las respuestas. Ujú. Por eso es Dios. Y si entendiéramos todo, Dios dejaría de ser Dios. Ujú. Entonces, Él tiene el derecho de decir hasta dónde Él revela al hombre y hasta dónde no. Y nosotros, por eso tenemos que ejercer fe, Ujú. sabiendo que Dios es Dios. Y Tim, no Ujú. creo que tenemos derecho nosotros nunca a cuestionar a Dios. No. Que eso se ha perdido en un mundo como el nuestro, donde todo exige una explicación. Ya realmente eso se ha perdido, porque queremos ser dioses. Ya Ujú. sabemos demasiado. Ujú. Ya tenemos demasiado en nuestras manos, pues ya somos dioses. No, el hombre sigue siendo imperfecto, Ujú. incapaz, dependiente todo el tiempo. Cuando no lo somos de Dios, reclamamos que alguien nos ayude superior a nosotros. Pero Ujú. queremos seguir siendo dioses. Exacto. ¿Cómo? No se puede, nadie. Y Y, ese es el punto. y como dice Pablo ahí en Romanos 9, ¿quién eres tú, oh hombre, que alterques con Dios, que le preguntes por qué hace algo? Ahora, hay muchos, bueno, me viene a la mente el ejemplo de Job. Job sufrió y Job quería saber por qué, pero Dios le dice, ok, yo voy a contestar esa pregunta con una serie de preguntas y le pregunta, ¿y dónde estaba tú durante la creación? Entonces, Dios nunca le contestó su pregunta de por qué. Y al final Job dice, ok, ya, porque antes había oído de ti y ahora mis ojos te ven. Porque Job entendió el punto que no es no es para nosotros saber el por qué, es a confiar en Dios, que Él nos va a guiar a través de todo eso. También Dios, como dice aquí en la confesión, Dios sabe todas las posibilidades, como en el caso de David ahí en Keilah. Dios sabía que Saúl iba a venir y que ellos le iban a entregar. Entonces, o también en Mateo 11, Jesús dice, estas ciudades paganas que ustedes consideran los peores del mundo, Él les está diciendo, ellos les va a ir mejor en el día de juicio que a ustedes, porque ustedes, viendo todo esto, aún así no creen, aún así me rechazan. Y ellos, tan malos que eran, si hubiesen visto todo esto, hubiesen creído. Entonces, nosotros tenemos que aprender de eso, que nosotros somos responsables de lo que nos está sucediendo ahora, aunque Dios sabe cualquier posibilidad, nosotros no somos responsables para las posibilidades. Nosotros somos responsables para nuestras acciones y actitudes.
Ok, ¿algo más? También Ujú. un poquito delicado que podíamos confundir es, por ejemplo, cuando en la Escritura dice que Dios permitió, y a veces confundimos eso un poco porque hay una línea realmente fina Ujú. con decir permiso. Permitir y permiso no es exactamente lo mismo. No sé si se puede entender. Cuando tú permites algo, ok, las cosas van a pasar, lo dejas libre, pero cuando tú dices tienen permiso, tú estás dando una orden para que hagan. O una aprobación. Exactamente. Entonces Dios nunca está dando un permiso para que la gente haga lo que quiere, sino que en su voluntad Él ha dejado todo abierto para Ujú. que la responsabilidad del hombre actúe. Esa es la permisión. Ujú. Y cuando uno da permiso a algo, entonces ya la responsabilidad o por lo menos una parte de la responsabilidad cae a ti. Cae sobre los dos en ese sentido. Ujú. Porque el que hizo la acción es responsable, pero también el que dio permiso termina siendo responsable también. Entonces, Y digo esto por lo difícil de traducir eso a un lenguaje humano cuando Ujú. dice que Dios permite. ujú, Porque no creo que exista un lenguaje humano que pueda definir eso tan claramente, porque la única palabra que puede surgir es permitir, porque Dios lo sabe de antemano todo lo que ha de suceder. ujú, Entonces, si pues nosotros decimos en nuestro lenguaje, si Dios lo permitió, entonces Él es culpable. ¿Comprende? No, ujú, es que Dios en su voluntad dice, yo dejo al hombre actuar libremente. En ese sentido, Él está permitiendo que el hombre actúe. ujú. Pero al final es el hombre quien va a asumir la responsabilidad o las consecuencias de lo que él haga. Ujú. Es como uno es activo, el de permiso, de dar permiso, y otro es más pasivo, permitir que ocurra. Exacto. Es un poquito complejo porque se trata de comunicación humana. Ujú. Y el lenguaje yo creo que nuestro se queda muy corto al Sí, traducir. sí. Esas son las dificultades de los traductores. ¿Cómo Ese es hacemos esto? parte de ser criaturas finitas. Ujú. Aún nuestro lenguaje es finito. Ujú. Y ese es uno de los problemas. Pero por eso nuestro Señor dejó en su palabra lo que es pecado y lo que nos va a hacer caer en algo malo. Ujú. Él permite que, exactamente, se me viene a la mente, por ejemplo, con nuestros hijos, uno los instruye, los aconseja y eso, pero llega un punto que nosotros le decimos, ok, lo vas a hacer bajo tu responsabilidad, pero la instrucción ya fue dada. Ujú. Ya la consecuencia va a ser de ellos, porque antemano sabían, si haces esto va a ir mal, pero no escucharon. Así nosotros actuamos muchas veces ignorando lo que nuestro Señor dejó en su palabra y luego nos quejamos porque nuestro Señor lo permitió, pero Él nos había advertido ya lo que iba a pasar. Ese es otro sentido. Ujú. Exactamente. Y el hecho de... Pastor King, ajá. ¿puedo leer Deuteronomio 29:29? Ah, sí. Ajá. Las Ujú. cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, Ujú. a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Ujú. Exactamente. Y lo que estaba diciendo Ivonne, que Dios en su misericordia nos ha dado su palabra, su ley, para advertirnos del pecado. Y más allá de ahí, las cosas secretas, eso pertenece a Él. Y no podemos cuestionar, no podemos entenderlo porque es secreto, eso pertenece al Señor, pero lo que Él ha revelado es lo que necesitamos saber y es nosotros somos responsables para lo revelado. Otro versículo que yo considero también importante es Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. O sea, el hombre Ujú. decide, yo voy a meter mi pata, me tiro por el puente y después digo, ay Señor, ¿por qué tú me dejaste que me cayera? O sea, hello.
Ujú. Como él mismo decidió desviarse y después le echa la culpa a Dios. Y Sí, porque Dios podía haberlo evitado. ujú, Ese ujú, es el esa es la razonamiento idea. del ser humano. Ajá. Bueno, nos quedan como 4, 5 minutos más o menos. Entonces, creo que no sería justo seguir al siguiente párrafo. Entonces, entonces, algo más. Bueno, yo creo que no hemos leído ese de Romanos 9, 19 y 20 para subrayar lo que hemos estado diciendo. Romanos 9, 19, 20. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha revestido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá el vaso del barro, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces, él usa esa ilustración del alfarero haciendo un vaso y él dice, no. El vaso no le dice al alfarero, ¿por qué me hiciste así? No. Entonces, de la misma manera, no podemos cuestionar a Dios. Dios hace lo que Él quiere. Él tiene misericordia del que tenga misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Entonces, esa es parte de las cosas secretas. Eso pertenece al Señor. El 21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea, nuestro Señor hace con sus criaturas como a Él le place. Exacto. El Señor hace lo que Él le place y nosotros somos simplemente barro que no, el barro no tiene la capacidad de cuestionar al alfarero. Y nosotros somos igual con Dios. No tenemos el derecho de cuestionar. Lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en Él y en su bondad, que Dios es bueno. Entonces, ya que llegamos a la hora, no sé si alguien tiene algún comentario final antes de... Ok, bueno, vamos a pedir a nuestro hermano Suriel que cierre este tiempo con una oración. Padre, te agradecemos por ser eso, Señor, nuestro Padre, por adoptarnos, Señor, redimirnos y hacernos parte de tu familia, Señor, de tu reino. Gracias por estas clases, gracias porque podemos aprender, Señor, y nuestra mente puede ser refrescada de tu palabra, Señor.
Gracias, Señor, porque eres soberano. Gracias, Señor, porque podemos descansar en tu soberanía. Podemos nosotros verte, Señor, y simplemente confiar en ti, Señor. Nosotros no somos soberanos, Señor. Tú lo eres. Y te agradecemos por eso, Señor. Y nos humillamos ante ti. Y así como leíamos, Señor, y debemos decir que tú nos hagas como a ti te plazca, Señor. Tú eres el alfarero. Gracias, Señor. Y sigue estando con nosotros, que la predica sea de bendición a nuestra vida, que traiga convicción a nuestras mentes, Señor, y que te adoremos en espíritu y en verdad. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de que nos vayamos, quería hacer esta anotación, ya que no estamos grabando, me imagino.